Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Damos gracias al Señor Jesús por la oportunidad de regocijarnos en este día. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Espero que ustedes estén listos con sus Biblias y cómodos en el Espíritu para poder escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Recuérdese que es necesario escuchar la palabra de Dios como Él se lo merece, con mucha reverencia, con mucha atención, porque es la palabra de Dios, es el tesoro que llega a nuestras vidas, que tiene el poder, amados hermanos, de transformar nuestras vidas con una sola palabra. Amén, en el nombre de Jesús. Y en esta hora tenemos la lluvia de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de regocijarnos, alegrarnos en el Señor Jesucristo, porque tenemos la oportunidad de escuchar en este día lo que el Señor quiera poner en nuestros corazones. Bien, amados hermanos, en el nombre de Jesús vamos a dar inicio a la santa palabra del Señor Jesucristo, y la predicación de este día, el nombre que se le ha dado a este mensaje es: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Sabemos, amados hermanos, que hay tanto en la palabra de Dios en lo cual nosotros nos regocijamos al leerla, al oírla predicar. El hombre se regocija en esas promesas inmensamente grandes que Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero es necesario que nosotros entendamos verdaderamente la palabra de Dios, para que así en verdad nosotros corramos a ella y seamos socorridos por la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor, amados hermanos, nos da todas las indicaciones de cómo la palabra puede dar frutos en nuestras vidas. Y es sumamente importante que nosotros entendamos la palabra para que podamos obedecerla. Por eso, mi trabajo como pastora es instarles en todo tiempo a poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que ponen por obra la palabra del Señor son los herederos de las promesas de nuestro Señor. Y sabemos, amados hermanos, que hay tantas promesas dadas al hombre para esta vida. Y en esta vida nosotros necesitamos todas esas promesas de bendición, de socorro, de pronto auxilio que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos. El pronto auxilio, amados hermanos, no lo vamos a necesitar para cuando nosotros estemos en el cielo, cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén. Ahí no vamos a necesitar nosotros un socorro, un auxilio, porque ya estaremos en los brazos del Señor. ¿Y quién nos puede, amados hermanos, hacer daño ahí, escondiditos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo? Pero en esta tierra sabemos, amados hermanos, que vivimos rodeados de maldad. Vivimos rodeados de muchos males que tocan nuestras vidas. Aunque seamos hijos de Dios, hay muchos males en este mundo que pueden llegar a nuestras vidas, y que solamente el Señor puede librarnos y apartarnos de todos esos males. Como por ejemplo el virus que está pasando en nuestros días en esta tierra, el coronavirus. Somos hijos de Dios, pero estamos en esta tierra y el virus está pasando alrededor nuestro. Pero Dios puede protegernos, Dios puede guardarnos. Podemos andar en medio de la mortandad, pero la mortandad no nos tocará. ¿Por qué? Porque el Señor nos protegerá, porque el Señor nos guardará. ¿Pero guardará el Señor a todos? No, guardará a aquellos que hacen su voluntad, a aquellos que viven su palabra. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a un salmo bastante conocido. Un salmo del cual cristianos y no cristianos corren a esconderse en él, corren a querer agarrar fuerza en él. Pero gloria a Dios que el Señor nos da el tiempo a nosotros para entenderlo.
para que cuando tengamos necesidad, corramos a Él con seguridad, sabiendo que seremos socorridos, y todo lo que el Salmo dice, eso es lo que sucederá en nuestras vidas. Y eso es el Salmo 23. Vamos a dar inicio en Salmo 23 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor. Es mi pastor. Este salmo no es para todo el mundo. Este salmo es para las ovejas del Señor. Este salmo es para las ovejas. Y no diga usted: qué bueno, entonces sí, yo califico. Porque puede ser que usted se esté haciendo pasar por oveja y no sea oveja, sino que sea un cabro. Eso usted lo sabrá. Porque la oveja obedece al pastor. La oveja se deja guiar por el pastor. Los cabros no. Los cabros saltan y no obedecen. Así que yo espero en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra pueda usted recibirla y ponerla por obra, para que dé fruto en su vida y usted pueda tener las promesas del Señor que ha entregado para todos aquellos que sí obedecen su palabra. Dice la palabra que Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por supuesto, si Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Él es el buen pastor. El buen pastor cuida de sus ovejas. El buen pastor protege sus ovejas. El buen pastor da hasta su vida por las ovejas. ¿Qué me puede pasar a mí si mi pastor es Jehová de los ejércitos? Pero para que Él sea mi pastor, debe de ser Él el que me va guiando mi vida. Debo de ser una oveja. Debo de obedecer lo que me dice mi pastor. Debo de guiarme, caminar para donde mi pastor me dice. Debo de detenerme cuando mi pastor se detiene. No debo de pelear con mi pastor cuando usa la vara, porque mi pastor no solamente usa la vara. Cuando tiene que llevarme en sus brazos, también me lleva en sus brazos. Eso es una oveja. De eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está enseñando en su palabra, que si nosotros nos dejamos guiar por Él, Él será nuestro pastor y nosotros seremos sus ovejas. Ve que usted en tantos años a lo mejor que ha servido al Señor y ha leído acerca del Salmo 23, nada más lo leía y lo repetía como si era una canción en la cual usted encontraba fuerza, una canción que a usted lo motivaba para pasar el día bonito, un salmo que a usted lo motivaba y lo ayudaba y le daba fuerza para los días del mal. Pero la palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que no solamente es leerlo. A lo mejor usted decía el Salmo 23, qué bonito es. Y si es bonito, ¿por qué no lo vives? Y si es bonito, ¿por qué no dejas que el Señor sea tu pastor? Si es bonito el Salmo 23, ¿por qué no dejas que te guíe el Señor? Amén. A lo mejor, mucho con seguridad, están escudriñando, están autoexaminándose y darse cuenta, en verdad no lo había entendido. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo? Porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor está para guardar, el pastor está para cuidar, el pastor está para enseñar, el pastor está para guiar. Y el pastor lo hace porque el Señor todos los días habla nuestras vidas. Todos los días está enviando palabra. Todos los días a través de su espíritu está tratando de guiarnos. Pero la pregunta acá: ¿es usted oveja del Señor? ¿Está usted dejando que le pastoree el Señor? ¿Está usted dejando que el Señor guíe su vida? Hermana, es que nunca yo lo he visto. Oh, por supuesto, pero sabe
que el Señor tiene ungidos aquí en la tierra y que a través de su palabra y de su espíritu Él está guiando a sus ovejas, Él está enseñando a su rebaño, Él está guiando nuestras vidas a través de su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es lo que dice? Van a haber momentos que yo me voy a cansar. Esto es lo que el hombre no entiende. Está leyendo y se alegra y se regocija solamente de que lo va a hacer descansar. Pero si lo hace descansar es porque usted está cansado. ¿Qué nos está diciendo? Va a llegar momentos en nuestras vidas que vamos a estar cansados, pero el Señor nos hará descansar. El Señor nos hará descansar en delicados pastos. Me hará descansar. En delicados pastos me hará descansar. No se preocupe si usted está cansado. Créame que el Señor tiene un lugar muy delicado para hacerlo descansar a usted. Esa es la promesa del Señor. No nos quedaremos cansados para siempre. No nos quedaremos agotados para siempre. Al cansado el Señor le da nuevas fuerzas. Al cansado el Señor lo hace reposar. Oh, pues el Señor dice: traed todas las cargas a mí y yo te haré descansar. La palabra del Señor dice que en lugares delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Para que el Señor me haga descansar es porque yo voy a estar trabajada o trabajado. Es porque cuando llegue el cansancio a su vida, usted no tema, usted no se rinda, porque Dios tiene lugares especiales para hacerlo a usted descansar. Junto a aguas de reposo el Señor lo pastoreará, lo cuidará, lo guardará, porque eso es lo que hace el pastor: guardar, cuidar. En el nombre de Jesús. Y su palabra dice que Él nos guardará, Él nos llevará a aguas de reposo. Ahí nos pastoreará, nos hará descansar en lugares delicados. Nos hará descansar el Señor. Si usted se siente cansado, espere el descanso del Señor. Espere el descanso del Señor. Porque el Señor conoce todas nuestras necesidades. Él sabe cuando nosotros necesitamos un descanso. Él sabe cuando necesitamos un lugar especial donde descansar. Él sabe cuando necesitamos acercarnos a un río de agua de vida que nos refresque el alma, que nos dé refrigerio para continuar hacia adelante. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Cuando estés cansado, yo te haré descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, para que Él conforte su alma. Es que su alma está triste. Es porque su alma no está alegre. Es porque su alma no se encuentra bien. En esos momentos que su alma se siente sola, triste, abandonados, decepcionados, el Señor en su palabra promete confortar nuestras almas, porque Él es el buen pastor. Si el pastor ve una oveja triste, si el pastor ve a una oveja cojeando, el pastor la toma en sus brazos y la lleva en sus brazos, la acaricia a calmar su dolor. Eso es lo que su palabra promete. Él promete confortar, amados hermanos. ¿Está desconfortado usted? Él promete confortar su alma y guiarle por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué dice la palabra? Guiarle, no dejarle ir conforme a su voluntad, no dejarlo solo a usted, no dejarlo que haga conforme a su voluntad. Dice que Él le va a guiar a usted
Cuando su alma no sabe para dónde ir, va a confortar su alma y le va a guiar. Pero la pregunta es, ¿se ha dejado usted guiar por el Señor? A lo mejor ha estado desconfortado de su alma y Dios ha venido y le ha confortado, pero no se ha dejado guiar por Él. Le ha confortado y le ha mostrado el camino que usted debe de continuar, pero usted no lo ha seguido. Y si lo está siguiendo, gloria sea al Señor. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. ¿Por amor de qué? Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir esta palabra? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Será que usted puede andar en valle de sombra de muerte? ¿Será que yo puedo cruzar un valle de sombra de muerte? Sí, amados hermanos, en esta vida nos vamos a encontrarnos muchas veces. A lo mejor nos vamos a encontrar en ese valle de sombra de muerte. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? Aunque tú te des cuenta que vas por valle de sombra de muerte, aunque tú puedas ver que estás en valle de sombra de muerte, el Señor te dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea que cuando yo pierda aún el aliento, tú infundirás, Señor, aliento en mi vida. Si voy, Señor, por ese valle de sombra de muerte, yo no temeré, Señor, porque yo sé que tú vas conmigo, Señor. Eso es lo que dice tu palabra, que el buen pastor jamás te dejará. El buen pastor siempre irá contigo. Dios nunca te abandonará. Él tiene todo lo que tú puedas necesitar en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier necesidad, en cualquier angustia. Dios tiene siempre la respuesta para cada uno de nosotros. Si voy por valle de sombra de muerte, no debo de temer, porque Dios está conmigo y se hará conforme siempre a su voluntad. Y su voluntad para con sus ovejas es inmensamente grande, tanto que si su oveja va a morir, Él prefiere poner Él su vida por sus ovejas. Y si Él es mi pastor y voy por valle de sombra de muerte, no debo de temer, porque el pastor viene conmigo, porque el Señor viene conmigo. Esto es lo que nos dice Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Quién tendrá miedo de ir por un valle de sombra de muerte si la resurrección va con nosotros? Oh, yo digo, aún si puedo morir, no hay problema, porque la resurrección me pastorea a mí. Mi pastor es la resurrección. Aún si muero 1010,000 veces, Él puede levantarme si aún así Él lo quiere. Y si a mí me falta mi aliento, ¿qué es lo que pierde la persona? Cuando ya está falleciendo, pierde su aliento. Bueno, su palabra dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando yo pierda mi aliento, Dios puede alentarme. Dios ha dicho que Él me alentará. Él infundirá aliento en mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Estas son las promesas. Y este salmo es para las ovejas del Señor. Es para las que son guiadas por el Señor. Es para los que se dejan pastorear por el Señor. No para los que andan brincando y peleando con el Señor. Es para los que sí se dejan guiar, pastorear por el Señor. Así dice, enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores,
unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que el Señor enderezará mesa delante de sus enemigos, dice la palabra del Señor. ¿Tendremos enemigos? Oh sí, tendremos, amados hermanos, gente que no nos va a querer alrededor de ellos. Pero la palabra del Señor dice: enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿De mis angustiadores? ¿Vamos a pasar por angustias? Vamos a pasar por angustias. Pero en medio de esas angustias, Dios prepara mesa y nos saca con nuestra frente en alto en medio de nuestros angustiadores. No se preocupe si está angustiado. No se preocupe si hay angustiadores acosándole a usted. Espere ver lo que Dios hará con usted. Porque la promesa del Señor es enderezar mesa delante, en presencia de sus angustiadores. Y ungir su cabeza. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Puede ser que en medio de la angustia Dios lo haga a usted rebosar de gozo. Dios haga que su copa se llene y rebalse de gozo, porque verá usted la recompensa del impío de la mano de Dios, y verá la ayuda que Dios envía a sus hijos. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Ciertamente, dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, dice, oh, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. No dice ciertamente el bien y la misericordia se me esconderán. Tendré que rogar por eso. La palabra del Señor dice que si Él es su pastor y que si usted es su oveja, a usted le espera el bien y la misericordia todos los días de su vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero esto está hablando una oveja. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero ¿quiere usted morar en la casa de Jehová por largos días? ¿Es su anhelo estar en la casa del Señor por largos días? ¿O a usted le cansa venir a la iglesia? Aún, a lo mejor, solamente encender su televisión o agarrar su teléfono, prestar sus oídos para oír lo que dice la palabra de Dios, para hablarle a su alma, para hablarle a su corazón, que recapacite y comience a dar pasos de sabios, porque los sabios comienzan a vivir lo que Dios les ordena que vivan para ser ovejas del Señor y Él sea nuestro pastor. ¿Es usted de las personas que le encanta estar en la iglesia del Señor? ¿Es usted de las personas que le encanta saber cuando se anuncia: ahorita estamos por comenzar el servicio? ¿De quién te esconderás? O mejor dicho, ¿dónde te esconderás? ¿A dónde te irás que el Señor no te vea? ¿Dónde está tu escondedero? Que Dios no puede saber dónde tú te encuentras. No podemos, amados hermanos. La palabra del Señor nos dice que Él conoce todo de cada uno de nosotros. Así que ciertísimamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por largos días. ¿Por qué? Porque esas son las ovejas del Señor. Y las ovejas del Señor no agarran Salmo 23 para salir de su problema. Y mire, después decir: patita, ¿para qué te tengo? Y salir corriendo. Ya solucionó el Señor, ya me fortaleció, ya en estos salmos yo agarré fuerza. Este Salmo 23 me levantó. Ya no hay por qué seguir al Señor. No te confundas, no te equivoques. Dios no puede ser burlado.
Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ir al versículo 1. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. El cabro no las oye. Las ovejas oyen la voz del Señor. Y el que oye la voz del Señor es el que pone la palabra de Dios por obra. El que no la pone por obra no la oyó. Prácticamente, aunque la haya oído, hizo como si no la hubiese oído. Mas la palabra del Señor dice: y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y el Señor a sus ovejas las llama por su nombre. ¿Qué quiere decir eso? El Señor conoce quiénes son sus ovejas. Al Señor no se puede engañar. Él conoce el nombre de cada oveja, amados hermanos. Él sabe quién es, amados hermanos, sus ovejas. Él sabe quiénes son su pueblo. La palabra continúa diciendo, amados hermanos, que Él las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y cuando la saca, el pastor no dice que va tras las ovejas pegándole latigazos o pegándoles con la vara para caminen ovejas, caminen. Ese es al cabro que hay que pegarle. A la oveja no, la oveja sabe caminar, la oveja conoce a su pastor, la oveja conoce la voz de su pastor, la oveja ve que el pastor va adelante y la ovejita va corriendo tratando de alcanzar al pastor, trata de no salirse de la línea por donde el pastor va. Si el pastor dobla a la izquierda, ahí va la ovejita a la izquierda. Si lo dobla a la derecha, ahí va la ovejita para la derecha. Si el pastor se detiene, todas las ovejitas le rodean a la par del pastor. Porque las ovejas conocen a su pastor. Los cabritos no. Los cabritos hay que darles para que camine hacia adelante. Las ovejas no necesitan que se les dé con una vara. Las ovejas caminan ellas solas y no caminan desordenadamente. Caminan solas siguiendo al pastor, siguiendo la línea, siguiendo el líder que Dios les ha puesto, siguiendo los mandamientos del Señor, siguiendo conforme la palabra de Dios nos manda que caminemos. Si la palabra del Señor nos dice que nos abstengamos de aquellas cosas que no nos son lícitas, nos abstenemos. Y si la palabra nos dice que hagamos aquellas cosas, vamos y las hacemos, porque vamos siendo guiados por el Señor. Esas son las ovejas del Señor. Así que el Señor sale y el Señor va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen la voz. El pastor dice: vamos a salir, y las ovejitas ahí van corriendo y saben que tienen que salir porque adelante va el pastor y las ovejas van siguiendo al pastor. ¿Por qué? Porque ellas conocen su voz, ellas conocen la palabra del Señor, ellas conocen quién es su pastor, ellas conocen lo que su pastor nos ha ordenado. El extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. O sea, cuando el diablo venga y les llame, no le van a hacer caso. Cuando el diablo venga y les diga: sígueme, no le van a seguir, porque ven que es un extraño,
porque no conocen esa voz, porque dicen: este no es mi pastor, este es un extraño, aquí hay peligro. Las ovejas no siguen al extraño. Las ovejas conocen a su pastor y siguen a su pastor. Las ovejas no obedecerán al enemigo. Las ovejas obedecerán a su pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que el Hijo de Dios no se mantendrá en pecado. Los cabritos pueden estar en pecado, pero las ovejas no, porque las ovejas solamente siguen al pastor. Las ovejas lo conocen muy bien, y el pastor conoce muy bien a sus ovejas. A forma que si un cabrito se mete por ahí, él rápidamente se da cuenta que no es de sus ovejas. Así como el pastor conoce sus ovejas, las ovejas también conocen a su pastor. Por eso no hay excusa en aquel día. No me diga que no se daba cuenta que eso era del enemigo. No me diga que no se daba cuenta que eso no estaba correcto con el Señor. Las ovejas, dice el Señor, que no van a escuchar la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Hallará pasto, dijo el Señor. De lo mismo que nos está hablando el Salmo 23. Este va a encontrar pastos. ¿Cuál es pasto? Aquellos pastos delicados que te dice el Salmo 23, que en los que te hará el Señor descansar en delicados pastos. Y el Señor lo dice claramente, que Él es la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y escuche el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y si Él es nuestro buen pastor, amados hermanos, ¿por qué usted va a temer si va por el valle de sombra de muerte? Si su pastor va con usted, y si su pastor está dispuesto a dar aún su vida por la suya, ¿por qué va a temer? Ese es nuestro Dios. Ese es el refugio alto nuestro. Pero es para las ovejas. Claramente lo dice, para las ovejas. Para las ovejas que conocen su voz. Para las ovejas que cuando Él sale, ellas salen detrás del pastor. Ellas van siguiendo al pastor, conforme al pastor las guía. El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice la palabra del Señor. Él es el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Él conoce quiénes son sus ovejas. Usted se puede engañar, pero al Señor no lo puede engañar. Él es el buen pastor, y Él conoce, dice, y conozco mis ovejas, y ellas también le conocen al Señor, y las mías me conocen, dice el Señor. Me conocen. Él conoce quiénes son sus ovejas. Usted conoce a su Señor, porque si usted conoce a su Señor, usted va a ir caminando detrás de su Señor. Como dije al principio, autoexamínese. ¿Detrás de quién usted va caminando? ¿Detrás de quién usted va caminando? ¿Usted está confundida con la voz de su pastor o tiene muy clara la voz de su pastor? ¿Cómo será? ¿Tiene clara la palabra del Señor? Esa es la voz de Él.
La voz de Él es su palabra. Su palabra, estamos hablando de su voz, de su palabra. ¿Conoce usted claramente lo que dice la palabra? ¿Conoce usted claramente lo que la palabra le prohíbe? ¿Conoce usted claramente lo que la palabra le dice y le indica que viva? ¿O está confuso? ¿O está confusa? ¿Está confundida? ¿No tiene muy claro usted el camino por donde su pastor va caminando? Él nos dijo, yo soy el camino. Él nos dice, amados hermanos, que Él nos conoce por su nombre. A cada una de nosotros, a cada ovejita, sea una ovejita jovencita, sea una ovejita ya mayorcita, Él la conoce. Sea una oveja fuerte o sea una oveja débil, Él las conoce. Sea una oveja que tiene sus 4 patitas bien para caminar, o sea una oveja que tenga una patita cojita, Él la conoce bien de cerquita, porque si está cojo, el Señor lo lleva en sus brazos. Pero eso es oveja que van siendo guiadas por el buen pastor, guiadas por la palabra de Dios, guiadas conforme a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted regrese a leer Salmo 23, le ruego al Señor que le abra el entendimiento si no lo ha alcanzado a entender en esta hora. Que todas esas maravillas que se encuentran en las Sagradas Escrituras claramente dice para quién son. El Señor está hablando de un pastor y está hablando de unas ovejas que Él pastorea, de unas ovejas que Él guía con su justicia. Pero ¿y usted por dónde va caminando? ¿Le va guiando el Señor? Y si le va guiando el Señor, ¿por qué veo esas obras extrañas en su vida? Si le va guiando el Señor, ¿por qué va siguiendo a ese extraño que no es el pastor? ¿O por qué se va guiando usted solo? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Oiga lo que el Señor nos dice, amados hermanos, de qué tan grande y sublime es su amor por sus ovejas, que Él pone su vida por las ovejas. Y nosotros sabemos que Él ya ha puesto su vida por las ovejas. Y a través de su vida es como nosotros hemos podido llegar a obtener la vida, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Y Él la dio cuando aún nosotros no le conocíamos. ¿Cuánto no más hará el Señor hoy que nosotros estamos en sus caminos? Hoy que nosotros que le clamamos y le llamamos nuestro Padre. ¿Cuánto no más hará el Señor por nosotros? Si lo hizo cuando nosotros éramos enemigos de Dios, enemigos porque no vivíamos para Él, ¿cuánto no más hará el Señor hoy que nos hemos reconciliado, amados hermanos, en el nombre de Jesús? Si su palabra dice que Él está dispuesto a dar su vida por las ovejas, ¿por qué usted teme? ¿Por qué usted se siente muchas veces solo? Recuerde sus bendiciones, recuerde las promesas que Dios le ha dado. Recuerde quién es su pastor. Recuerde por dónde usted camina, detrás de quién usted camina. Pues cada uno de nosotros conocemos nuestras obras, conocemos nuestro diario vivir. Va a llegar el momento que tenemos que recordar: ¿por qué me asusto? ¿Por qué? Como dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, espera en el Señor, porque Él responderá. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera y confía en el Señor tu Dios. Si yo camino detrás de mi pastor, en el momento del dolor, de la tribulación, recordaré: el Señor es mi pastor.
El Señor conocerá lo que yo estoy viviendo. El Señor conoce el dolor por el cual yo estoy cruzando. Él es mi pastor. Él hará por mí. Él proveerá por mí. Él extenderá su mano poderosa sobre mi necesidad. Porque Él es mi pastor. Porque yo no voy siguiendo a extraños. Yo voy siguiendo a mi pastor. Yo voy siguiendo la voz de mi Dios. Y luego dice el versículo 16, hablando acerca de nosotros: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hablando que no eran de Israel, hablando de las ovejas que estaban a este otro lado, que éramos los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Aquellas también las debo de traer, porque aquellas también son mis ovejas, dice el Señor. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No te confundas, no habrán dos rebaños, no habrán dos pastores, dice el Señor, porque a ella les voy a traer a mí también, para que estén juntamente con ustedes y haya nada más un rebaño y un pastor. Qué privilegio nos ha dado el Señor. Podríamos ser nosotros un rebaño inferior hecho a un lado, aparte del rebaño original de Israel. Pero el Señor dijo: tengo otras ovejas y a ellas también tengo que traerlas. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro pastor. Él nos guía. Por eso es que la oveja verdaderamente que conoce a su pastor y reconoce la voz constantemente, a diario, escuchará cuando el Señor le diga: por ahí no vayas. Detente, da la vuelta, vente para acá o ve para allá. Y vamos siendo guiados y deteniéndonos de lugares, porque oímos la voz del Señor que nos dice: detente, da la vuelta, continúa en esta dirección. Los hijos de Dios a diario escuchan la voz del Señor, porque a diario nosotros recibimos órdenes del Señor. A diario nos enfrentamos, amados hermanos, con tantas dificultades. Y el buen pastor nos va diciendo cómo nosotros podemos salir de esas dificultades. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Haciendo conforme lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordena. Haciendo conforme a lo que al Señor le agrada. ¿Por qué? Porque somos ovejas del Señor. Porque queremos agradarlo. Y rápidamente, aquella voz que viene, que no es del Señor, rápido la reconocemos, que es una voz extraña, que no es una voz de nuestro pastor, que ahí hay peligro. Y ahí la ovejita comienza a correr, comienza a buscar a su pastor, porque ha oído una voz que no la reconoce, una voz de extraño. Aquella voz que le dice y lo aparta de la presencia del Señor. Aquella voz que le ordena a fallarle al Señor. Aquella voz que lo hace que se detenga de seguir al buen pastor. Aquella voz de aquel espíritu de rebeldía que le ha hablado y lo ha dominado y lo tiene sostenido, y usted escuchándole como si no escuchara y no conociera muy bien la voz de su pastor, como si no conociera bien los mandamientos de Dios, como si no conociera bien lo que Dios espera de usted. Dios no puede ser burlado. El Señor sabe, especialmente a nosotros, iglesia del nombre de Jesús. El Señor sabe que nosotros le conocemos. El Señor sabe que nosotros conocemos la verdad. No te hagas que te confundes con los extraños. No te hagas que te confundes cuando un trino te habla. No te hagas que te confundes cuando una persona mundana te está dando consejos que aparentan ser consejos de Dios. No te hagas que no entiendes. Tú sí entiendes muy bien
Porque tú has escuchado la voz de Dios. Tú conoces la voz de Dios. Y sabes que esos pensamientos no te los ha traído el Señor. Sabes que esos pensamientos que te han puesto no han salido de los labios de un ungido de Dios. Esos pensamientos han salido de una ramera. Esos pensamientos han salido de un vaso del diablo, que te quieren dislocar tus pensamientos y quieren poner cosas en tu corazón desconocidas, que no son el camino por donde has caminado. Veredas llenas de espinas, veredas que te ponen rosas, pero que están llenas de espinas. ¿Por qué te dejas engañar, oveja del Señor? ¿Por qué quieres actuar como si no conocieras por dónde es que camina nuestro pastor? ¿Por qué has oído a voces extrañas y aún las has considerado que pueden ser voces espirituales? ¿Por qué escuchas a los impíos? ¿Crees que el impío te puede dar el mejor consejo para tu vida? ¿Crees que el consejo del impío te traerá a ti prosperidad? ¿Crees que el consejo del impío te traerá a ti una buena vida? ¿Te traerá a ti un mejor futuro del que tú llevas en el Señor, del cual tú tienes testimonio en tus propias manos de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo cual tú hoy te beneficias y disfrutas los beneficios del buen pastor, porque te ha cuidado, te ha protegido, te ha guardado que el diablo no robe nada de ti. ¿Cómo es posible que vuestro entendimiento se haya entenebrecido y no te des cuenta y no sepas a quién oír, no sepas a quién seguir? ¿Cómo es posible que pones en tela de juicio la voz del Señor? Tú que estás con esos pensamientos del infierno porque un hijo del diablo o una hija del diablo te ha hablado y te has dejado deslumbrar por tu ignorancia. Déjate deslumbrar por Cristo. Déjate deslumbrar por Cristo. Porque en el camino que Cristo te lleva, ahí sí vas a la prosperidad, ahí sí vas a caminar en calles de oro, ahí sí va a haber vida, ahí sí va a haber reposo, ahí sí va a haber paz, y no por un momento, sino por larga vida, por la eternidad. ¿Por qué quieres seguir al extraño? ¿Cuántas veces el extraño te ha sustentado? ¿Cuántas veces el extraño ha estado contigo cuando lo has necesitado? ¿Cuántas veces el extraño se ha compadecido de tu dolor? ¿Cuántas veces el extraño ha confortado tu alma? ¿Cuántas veces el extraño te ha extendido su mano? ¿Por qué desconoces a tu pastor ahora? ¿Por qué te estás quedando caminando a paso lento, como quien dice, entre más lento camino, me voy quedando atrás y atrás y atrás? Tanto así que cuando el pastor mire hacia atrás, no me va a alcanzar a ver a mí ni dónde estoy y me puedo salir. Nadie perderá. El pastor no perderá. Perderás tú, porque vas a seguir a un extraño, a un ladrón, a un salteador, porque ese no es tu pastor. Tu pastor es el Señor, y el Señor te ha dejado conocer su verdad, conocer su camino. No me digas que te están engañando. Eres tú el que está jugando con la voz del extraño. Ten cuidado, porque el extraño solamente vino a robar, vino a destruir, vino a matar. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengáis vida y vida en abundancia. No te olvides, rebaño del Señor, quién es tu pastor. No te olvides a quién has estado siguiendo, y no te olvides de todos los favores
que Él ha hecho por ti. No te olvides con qué amor te ha pastoreado. No te olvides cuántas veces el Señor te ha cargado en sus brazos. No te olvides cuántas veces Él te ha dado aliento para continuar. No te olvides cuando Él te ha hecho descansar de tus cargas y tus tribulaciones. ¿Cómo puedes olvidar a alguien que ha estado tan pendiente de ti? ¿Cómo puedes descuidarte? Él sigue pastoreando a sus ovejas. Él sigue guiando a su pueblo. ¿Qué haces tú viendo y escuchando a los extraños? El mundo no es tu amigo, ni los seguidores del mundo son tus amigos. No te confundas. Nadie desea tu bien. El único que desea tu bien y que jamás te engañará, ese es tu buen pastor. ¿Quién es? Él lo dijo claramente: yo soy el buen pastor. Versículo 14 del libro de San Juan, capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que Él te conoce a ti y te conoce por tu nombre. El Señor te está hablando. Dios está hablando. ¿Hay alguien que escuche la voz del Señor? ¿Hay alguien que pueda reconocer la voz del Señor? ¿Hay alguien que pueda reconocer con qué amor el Señor está ahorita mismo peleando por tu alma? Dios te está enviando su voz para que le escuches y le sigas en este momento. Porque en este momento Él te está guiando. En este momento Él te está enviando su voz. Que te recuerdes cuál es la voz del Señor. Que no te dejes engañar por el enemigo. Que te levantes, sacudas toda la mentira que el enemigo ha traído sobre ti y la tires a un lado, a lo más lejos de tu vida, y comiences a enfocarte por donde tu pastor camina, siguiéndole de muy cerca al Señor. Él es el único que está dispuesto hasta dar su vida por cada uno de nosotros. Yo quiero que Dios conozca mi nombre. Ojalá tú estés bien interesado, interesada en que Dios también conozca tu nombre. Te conozca como una oveja de su redil. Te conozca como una de las de su rebaño. Que te conozca bien de cerquita. Que sepa que cuando Él se mueve, tú brincas con desesperación, aunque te ves en medio de todas las ovejas, la más pequeñita. Él puede ver la desesperación con que tú corres, queriendo ir tan cerca de los pasos de tu pastor. Y Él te pueda ver y decir: he ahí mi ovejita. He ahí mi ovejita. Te aseguro que si te cansas de caminar, Él te tomará en sus brazos. Si estás en peligro, Él saldrá adelante para protegerte, porque Él está dispuesto a dar su vida. Y no solamente dice dispuesto a darla, Él dio su vida. Y si ya dio su vida, ¿qué más puede hacer el Señor? Créeme que si cuando tú y yo no le seguíamos, Él murió por rescatarnos a nosotros y estas ovejas que estaban del otro lado, ¿qué no hará hoy que vamos caminando a la par de Él? La palabra del Señor es muy clara. Esa es su voz, la palabra de Dios. Y los que la conocemos, conocemos su voz y la seguimos porque sabemos que es la voz de nuestro buen pastor. El pastor nos pastorea, nos guarda y nos cuida
para que el lobo no nos coma, para que el lobo no nos destruya, para que no caigamos en un abismo. Él nos lleva y nos conduce a buenos pastos, para que nosotros nos deleitemos. Junto a aguas de reposo nos pastorea. El Señor conoce a sus ovejas y sus ovejitas le conocen a Él también. Yo quiero cada día conocerle más de cerca, mi Señor, y le conoceré poniendo su palabra por obra. Y poniendo su palabra por obra, el pastor te reconocerá a ti, te reconocerá como su oveja, porque el Señor pastorea ovejas, no cabritos. Los cabritos pueden ir saltando alrededor, pero el Señor estará pendiente de las ovejas. Él es pastor de ovejas. Amados hermanos, es un sumo gozo en mi ser el deleitarme trayendo el mensaje del Señor para cada uno de ustedes y para mi vida también. Porque este no es mi mensaje, este es el mensaje de nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor no ha desaparecido de su redil, no ha abandonado su rebaño. Él está en medio de nosotros. Él nos sigue pastoreando, Él nos sigue guiando. Ovejita, déjate guiar por el Señor. Ovejita, está pendiente a la voz del Señor y corre, síguele de cerca al Señor, porque el Señor te llevará a ti a lugares delicados pastos y te hará descansar. Te pastoreará junto a aguas de reposo. Él conoce tu necesidad. Él conoce mi necesidad. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor va conmigo. El Señor va conmigo. Y el Señor tiene la voluntad de salvar nuestras almas y de darnos una vida llena de abundancia, de paz y de gozo. Esa es la voluntad del Señor. Así, amados hermanos, iglesia del Señor, reconoce al pastor. Hay una gran diferencia entre los lobos y el pastor. Y ya nosotros conocemos el huido de los lobos y conocemos la dulce voz de nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús, retengamos lo que hemos aprendido, porque muy pronto el Señor vendrá por su rebaño y llamará a sus ovejas y les hará entrar a esa ciudad que el Señor tiene preparada para sus ovejas. Ese redil hermoso que el Señor tiene para su rebaño. Nadie entrará que no sea conocido por el Señor, porque el Señor a su rebaño lo tiene bien contadito, tanto que lo llama a cada uno por su nombre. Él conoce sus ovejas y sus ovejas conocen a su Señor. Iglesia del Altísimo, sostente firme, sé fiel al Señor, pide sabiduría a Dios, porque el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo hoy está más cerca que nunca. La palabra está dando testimonio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestros ojos están viendo todas aquellas cosas que escritas están también. Ya el Señor ha hecho la obra. El resto nos corresponde a nosotros. Sostenernos firmes y ser agradecidos con el que ha rescatado nuestras almas. Que la paz del Altísimo sea con cada uno de vosotros. Y digo, regocijaos en el Señor. Y como el apóstol Pablo lo dijo, y digo una vez más, regocijados en el Señor. La paz de Cristo sea con su pueblo.
Hasta la próxima.